Saludos mis amigos, sean bienvenidos a este su canal, Relatos y Pasatiempos, con su amigo El vampiro de Iztapalapa. Espero que pasen una excelente temporada de Día de Muertos y que me acompañen en esta serie de relatos especiales para estas fechas. Comenzamos. Especial de Día de Muertos 2021. Lazos del más allá. Estaba comenzando a despabilarme. Los rayos del sol entraban tenues y pálidos por las ranuras de la ventana de madera. ¿Qué hora será? No lo sé. Por fin me retiro las cobijas de encima y me levanto a ver el reloj. Las 9. ¡Las 9! Es tardísimo. El recuerdo de la noche anterior de un encargo de mi padre para el día de hoy terminan por quitarme el sueño por completo. Ya se acerca el Día de los Difuntos, y para mi padre es muy importante tener listo el altar lo antes posible. A papá le gusta comenzar a levantar la ofrenda desde el 28 de octubre, y es muy minucioso a la hora de los objetos, dulces, flores y guisos que coloca, pues recuerda la mayoría de los guisos que les gustaban a los abuelos, tíos, primos, etc. Ahora recuerdo que me encargó levantarme temprano, para dejar listas las tareas de la casa, y que después me fuera hasta el poblado del otro lado del cerro, pues se empeña en decir que las flores de cempasúchil que cultivan en ese lado del monte son más coloridas y vivas. Me apresuro para tener todo listo. Honestamente me parece toda una pérdida de tiempo, pero bueno, tengo que obedecer. Si por mí fuera, creo que sería suficiente con bajar al mercado que está a 30 minutos incluso a pie. Ahí hay de todo. En fin, el año pasado traté de engañar a mi papá trayendo algunas flores del mercado, pero solo hizo falta que les diera un vistazo y el olor, para que se diera cuenta, y se enojó mucho. Me castigó por un mes. La parte que más me gustaba de la noche de difuntos era salir a pedir dulces, pero desde que cumplí los 15 años, la gente ya no me da nada. El año pasado solo me respondían: a usted no, chamaco, usted ya está muy grande. Vaya, ¿qué les parece? Muy grande para pedir calaverita, pero no lo demasiado para no poner la dichosa ofrenda de difuntos. ¡Qué contradicción! Por fin, terminé las tareas de la casa y del huerto. Voy a comer algo rápidamente, y me lanzaré en la bicicleta. Mi padre no tardará en llegar, y si no ve esas flores de cempasúchil aquí, bueno, prefiero no pensar en eso. En cuanto comencé a subir por el camino en mi bicicleta, pude vislumbrar los rayos del sol a través de las ramas de los árboles, arriba en el cerro. Si no me apresuro, se me hará de tarde, y luego de noche. Eso sería muy peligroso. El camino pedregoso reduce la velocidad de la bicicleta considerablemente. Aún así, doy todo mi esfuerzo. Acá en el monte, en estas fechas cercanas al horario de invierno, los días duran cada vez menos, la luz solar parece esconderse más rápido, y las noches son tremendamente frías y solitarias. Debo apresurarme, para que no me agarre ni siquiera la tarde, porque si no, mi papá va a saber que me levanté tarde y posiblemente se enoje por eso. Tengo que apresurarme. De pronto, en mi desesperación, no noto unas grietas y un gran hoyo en el camino. Y ¡zas! Rayos, esa ha sido una fea caída. Aún así me levanto. No parece haberme pasado nada grave, pero la rueda delantera de la bicicleta se ha ponchado y los rines se ven doblados. Demonios. Y no hay un taller de bicicleta cercano sino hasta el poblado. ¿Qué puedo hacer? Seguí caminando lo más rápido que podía. De pronto, alcancé a escuchar el trote de un caballo y unas pesadas ruedas por el camino, y al girarme,
Vaya, qué suerte. Una carreta vieja de lámina y llantas de goma muy viejas, que es tirada por un caballo igualmente viejo, y la que lleva la carreta es una ancianita que reúne fierro viejo y otros reciclables. Ella me ve y me dice: ¿te caíste, verdad, muchacho? Se te notan los raspones y las embarraduras de tierra. Entonces le pedí que de favor me dejara ir con ella en la carreta de lámina, y ella accede amablemente. Mire, joven, solo puedo llevarlo hasta el otro poblado, pero yo allá vivo. ¿Ya tiene pensado cómo se va a regresar? No se preocupe, con que me lleve hasta allá me basta. Ya veré después cómo me regreso. Aquella amable ancianita fue una gran ayuda. En cuanto llegamos al otro poblado, me bajé frente a un taller de bicicletas. Antes de retirarse, la ancianita miró al cielo y me dijo: parece que no tarda en caer una gran tormenta. El camino puede llegar a ser peligroso en esas condiciones. Ojalá pueda volver rápido a su hogar, muchacho. Hasta pronto. Mientras la ancianita se retiraba por el camino gritando: fierro viejo que venda. Yo dejé mi bicicleta en el taller. El don del taller me ve y me dice: fue una fea caída, muchacho? Sí, bastante fea, le respondo. ¿Cree que para cuando regrese del mercado de flores ya esté lista la bicicleta? Sí, muchacho, no se preocupe. Pero yo no le recomendaría que tratara de irse así nada más. Se ve que va a caer un tormentón de aquellos. Así es que me apresuro a ir al mercado de flores. Se ve que hay bastante gente preparando los enseres para sus propias ofrendas. Los niños corren por las calles con máscaras de calavera hechas de cartón y papel de estraza. Las están comprando en el puesto donde yo solía pedirle a mi papá cada año que me comprara una, para durante la noche de difuntos salir a pedir calaverita. Sonrío ante aquel recuerdo. Entonces mi papá no era tan estricto como ahora. Bueno, el fallecimiento de mi madre hace 2 años lo cambió todo. Ahora se preocupa demasiado y me ha dado muchas más responsabilidades. Por fin estoy en el mercado de flores. Hay tantas y de tantos colores, pero por ahora la protagonista de la ocasión es la flor de cempasúchil. Hay tantas y de tantos colores variados, pero voy directamente al puesto favorito de mi papá, y con el resto del dinero compro 2 ramos grandes de colores naranja, amarillos y violetas. Llevo las flores bien amarradas en un gran manojo. Voy directo al taller de las bicicletas y en ese momento el cielo comienza a nublarse y se escuchan fuertes truenos en el cielo, como un trozo de vidrio enorme que se rompe entre las nubes. El don de las bicicletas me ve llegar, mira el cielo y me responde: se ve que la tormenta viene muy dura. Mejor quédese aquí esta noche y mañana se regresa para su rancho. Pero no puedo, y ante mi insistencia, el don tan solo me ayuda a amarrar los ramos de cempasúchil en la rejilla de atrás de la bicicleta, y me despide con un: espero que llegue bien a su casa. No se arriesgue por el camino. Si siente que la lluvia está muy fuerte, mejor camine. Le agradezco su amabilidad, y me monto en la bicicleta. Comienzo a irme lo más rápido que puedo, pero la suerte no parece estar de mi lado. Una voz dentro de mi mente me dice: si tan solo te hubieras levantado más temprano. Pero la ignoro, y tan solo le doy más fuerte a los pedales. Afortunadamente el regreso no es tan duro, porque ahora el camino está de bajada. Estoy por llegar a medio camino, cuando la tormenta se suelta con toda su fuerza. Rayos, tengo que apresurarme. Al principio no parece haber mayor problema, pero cuando comienzo a derrapar y patinar, detengo la bicicleta como puedo, y pensando en el consejo del bicicletero, me bajo y comienzo a caminar. Bueno, mi padre tendrá que esperar hasta que llegue, o quién sabe, a lo mejor y me viene a buscar. Ya estoy llegando a la grieta y el bache donde me tropecé. Puedo verlos a lo lejos. Ahora no me agarrarás desprevenido, pienso. Pero la tormenta se pone más recia, y cuando estoy pasando por esa parte del camino, se deslava la mitad del camino, y lo que era solo una grieta y un bache, en cuestión de segundos, se convierte en una cascada de agua y lodo. No hay de dónde sostenerse. Quedé atrapado entre los restos del camino. Me agarro fuerte de la bicicleta, pero puedo sentir cómo me arrastra hacia el fondo de la barranca. Alguien que me ayude, por favor, empiezo a gritar con desesperación.
Cuando voy de bajada, alcanzo a agarrarme de un árbol y también trato de no dejar caer la bicicleta, agarrándola fuertemente con las piernas, pero la tormenta y el viento se vuelven más y más intensos. Esto ya no es una tormenta cualquiera, es una tromba. De pronto, varias rocas vienen cayendo por el camino. Trato de esquivarlas y de cubrirme la cabeza, pero al tratar de protegerme, termino por soltarme del árbol, pero el montón de lodo y agua amortiguan mi caída. Para cuando me levanto, puedo ver que estoy hasta el fondo. Debajo de donde estoy, solo se ve un gran laberinto de veredas. Ahora, ¿por dónde me voy? El camino ha quedado bien lejos de mí. Aunque dejara la bicicleta y mi carga, no podría escalar, y la tormenta no parece ceder. ¿Qué puedo hacer? Pienso. De milagro no he perdido el conocimiento. Pero ¿por dónde me voy? ¿Qué camino será más seguro? Y si más adelante se siguen deslavando partes del camino. Oh Dios, manda a alguien para que me ayude, por favor, pienso en mi mente, tratando de recordar cómo rezar una oración. De pronto, por fin decido que puedo tratar de seguir un camino intermedio, mediante el cual pueda seguir viendo el camino que está arriba. Sí, así me guiaré. Así, a pesar de la tormenta y del hecho de la desesperación en la cual comenzaba a entrar, me esforcé por seguir un camino lo más seguro posible. La carga sigue segura. Está bien envuelta en plástico detrás de la bicicleta. Así que tomo valor y sigo por aquellos extraños caminos en medio de la tormenta. El viento está muy fuerte y la lluvia me enturbia la vista. Puedo escuchar cómo las ramas y los árboles se retuercen. Escucho cómo la madera empieza a ceder y romperse. No puedo seguir, ¿qué puedo hacer? De pronto, en medio de mi ya muy evidente desesperación y angustia, puedo escuchar a alguien que me llama. Muchacho, muchacho, ven. Trato de ubicar quién me está llamando y logro ver una gran cueva. Perfecto, puedo protegerme en ella. Conforme me acerco a la cueva, puedo ver que se vislumbra la sombra de un hombre mayor y a su lado un enorme perro negro. Para cuando por fin llego a la cueva, puedo ver por fin el rostro de aquel anciano, o lo que yo creí que era un anciano. Su cabello es completamente blanco, pero su rostro tan solo se ve maduro, pero sin demasiadas arrugas. Trae puesto un pantalón de lona blanca, y encima, además de una camisa muy arrugada, tan solo lleva puesto un chaleco rojo vino, y en sus pies no lleva ningún tipo de calzado. Qué extraño, tal vez es un trotamundos, y se vino a guarecer en esta cueva, pienso. El perro que lo acompaña se ve bastante robusto. Su rostro es muy amistoso, y me ve con unos ojos grandes y brillantes, mientras jadea y saca la lengua. Me senté a un lado de la cueva y recargué la bicicleta. El fondo de la cueva se veía muy oscuro. Entonces, aquel hombre habló de nuevo. Quédate ahí nomás, muchacho. Esta cueva es muy peligrosa, pero es mejor que estar afuera en la tormenta. Siempre y cuando no vayamos más adentro, estaremos seguros. Le agradezco su amabilidad y le pregunto qué está haciendo en medio de la tormenta. Él me responde entonces que había salido en busca de su perro. Mi hijo ama a este perro y se nos escapó en medio de la tormenta, así que vine a buscarlo. Eso es muy arriesgado, señor, le respondí. Además, ¿qué hubiera pasado si no encuentra esta cueva? Sé que fue muy arriesgado, pero mira, gracias a eso, he podido ayudarte a ti también. ¿No lo crees, muchacho? Tan solo sonrío y le contesto. Sí, tienes razón. Si no fuera por su voz que me llamó en medio de la tormenta, seguramente seguiría afuera perdido, sin rumbo, y en peligro de ser alcanzado por algún árbol que seguramente caerá durante esta tormenta. Aquel hombre era muy amable. Si es un trotamundos, es el trotamundos más educado, sencillo, humilde y bondadoso que he conocido. Por fin, después de un rato, me sentí muy cansado, y aquel hombre me dijo, duérmete un rato. Mi perro y yo estaremos al tanto en lo que pasa la tormenta. Muchacho, levántate, muchacho, escuché entre sueños.
Sentí de pronto el frío del bosque y eso me ayudó a reincorporarme. Miré hacia afuera. Todo estaba hecho un desastre, pero había permanecido seguro en la cueva. El buen hombre me ayudó a levantarme. Ya podemos seguir con nuestro camino, muchacho. Vamos por el pueblo, te enseño el camino. Mientras caminábamos, a pesar de mi chamarra y mis botas, temblaba de frío. Entonces noté algo extraño. Aquel hombre de cabello blanco, a pesar de no traer una ropa gruesa, ni siquiera calzado, no parecía quejarse por el frío. Qué extraño, pensé. Seguimos caminando. De vez en cuando, él me ayudaba a cargar la bicicleta por entre los árboles caídos y los restos de otros deslaves, y el perro negro nunca se retiró de mi lado. De vez en cuando me volteaba a ver con sus grandes ojos grises. Entonces, aquel señor habló y me dijo: «Este perro es muy noble. Se llama Guardián, porque siempre está al tanto de mi hijo. ¿Sabes? Creo que le caes bien porque te pareces a mi muchacho». Seguimos caminando por varias veredas y caminos, hasta que encontramos de nuevo el camino rumbo a mi pueblo y mi rancho. A lo lejos ya se veía el poblado. Por fin llegamos. «Seguro que a su hijo le va a dar mucho gusto verlo a usted y al guardián», le dije al buen hombre, pero al voltear a verlo, su rostro había cambiado. Su mirada estaba fija en el horizonte. No lo había notado antes, pero en ese momento, a pesar de la pequeña llovizna remanente de la tormenta, no sé si es un espejismo o qué es exactamente lo que está pasando, pero por unos instantes me parece que aquel señor no se está mojando. Su ropa se ve tan seca como en la cueva. En ese momento, también puedo notar que en el camino solo se ven mis huellas en el lodo, pero las de él no. Sus pies ni siquiera están un poco sumergidos en el lodo, como si no pesara nada. Ni el perro parece estar mojado. Un escalofrío recorre mi espalda. Cuando aquel hombre voltea a verme a los ojos, empiezo a sentir miedo. ¿Quién es este hombre? ¿O qué rayos es este hombre? Entonces me sonrió, y en su rostro solo vi paz y tranquilidad. «No te espantes, muchacho. Puedo ver que ya has notado que no soy normal. O mejor dicho, yo ya no pertenezco a este mundo. Tú rogaste por ayuda y vine a ayudarte. Tú no me conociste en vida, pero tu padre me conoce». En ese momento, aquel hombre le quitó el collar al guardián y lo dejó caer en mis manos. «Toma, dale esto a tu papá cuando lo veas. Y por favor, dile que ya no sea tan estricto y que trate de pasar más tiempo contigo. Dile que trabaja demasiado. También dile que, por favor, deje ese vicio de ir al bar antes de llegar a su casa, que le dé más valor a su familia. Dile que sus muertos le estamos cuidando». Cuando aquel hombre terminó de hablar y el collar del perro cayó entre mis manos, al voltear a ver el collar y tratar de volver a ver a aquel singular personaje, él y su perro se habían retirado de mi vista, como en un abrir y cerrar de ojos. Era como si nunca hubiesen estado allí. Miré a mi alrededor. Me encontraba completamente solo. Seguí mi camino. Deben de ser como las 10 de la mañana. De pronto, comienzo a escuchar una voz que grita mi nombre, lo cual me eriza los cabellos y me trae un escalofrío a la espalda. Pero al seguir oyendo la voz, me doy cuenta de que son voces conocidas. Es mi papá y varios vecinos. Comienzo a correr trabajosamente con la bicicleta hacia la voz de mi papá, y puedo verlo justo frente a mí con su rostro lleno de angustia. En cuanto me ve, corre hacia mí con todas sus fuerzas gritando: «Hijo, hijo mío, perdóname, por favor, perdóname». Dejo caer la bicicleta y corro a sus brazos. «Papá, qué gusto me da verte». Después de que nos calmamos y los vecinos comenzaron a regresar a sus casas, tras ver que me encontraba a salvo, levanto la bicicleta y le digo a mi padre: «Mira, el cempasúchil está intacto. No le pasó nada. Eso ya no me importa, hijo. Creí que te había perdido. Llevamos buscándote toda la mañana. Estuve a punto de lanzarme en medio de la tormenta. Pero bueno, debo admitir que no estaba digamos, en mis 5 sentidos». En ese momento, recuerdo al hombre que me ayudó y le platico a mi padre cómo es que estuve a salvo y cómo un hombre me ayudó a refugiarme en una cueva. Entonces, le cuento lo extraño de mi relato, la descripción del hombre, y conforme le platico estas cosas a mi padre, puedo ver que su rostro cambia, y cuando le dije el nombre del perro,
Su rostro se pone pálido, y de sus ojos de nuevo comienzan a salir grandes lágrimas. Entonces saqué el collar del perro que me había guardado en el bolsillo del pantalón, pero ya no es el collar rojo brillante que recordaba. La placa ya no brilla, pero aún se alcanza a leer Guardián. El cuero antes rojo brillante, ahora está carcomido y viejo. En cuanto mi padre ve el collar, me pide que lo deje verlo, y le respondo: de hecho, aquel hombre me dijo que te lo diera a ti, y que te dijera que ya no seas tan estricto. Trata de pasar más tiempo conmigo, él dijo. También dijo que trabajas demasiado. También me dijo que vas a un bar antes de llegar a casa, y que por favor dejes de hacerlo. Por último me dijo: tus muertos te estamos cuidando. Al terminar de darle el mensaje, puedo ver que mi padre sonríe, y aprieta fuertemente el collar del perro entre sus manos. En ese momento voltea a verme y me abraza a su lado, y me responde entre lágrimas de alegría: hijo mío, aquel hombre de cabello blanco que estuvo ahí para protegerte era tu abuelito Pedro, mi padre. Él murió cuando yo tenía tu edad, en medio de una tormenta como esta. Mi perro guardián se alteró muchísimo, y no lo alcanzamos a meter a la casa a tiempo, cuando despavorido por la tormenta, se adentró en la sierra. Tu abuelito salió a buscarlo cuando creyó que la tormenta ya no estaba tan fuerte, pero ya no regresó. A la mañana siguiente varios vecinos y tu abuelita salieron a buscarlo, pero jamás pudieron dar con él. Ese día fue muy duro para mí. No solo mi perro, también mi padre se había ido. Lo más probable es que hayan muerto en aquella cueva de la que me hablas. Seguramente es más profunda de lo que parece, y por eso te advirtió quedarte en la entrada. Por fin en casa, comenzamos a acomodar la ofrenda. Ya no me sentía molesto, ni enojado, ni lo consideraba una pérdida de tiempo. Mi padre y yo acomodamos con toda dedicación y solemnidad cada elemento de la ofrenda, y al final, mi padre trajo una gran caja. Reflexioné que nunca antes me había puesto a ver las fotografías que mi padre colocaba, pero esta vez las vi con mayor curiosidad y detenimiento, hasta que apareció una foto de mi abuelito Pedro junto a mi papá de joven, y a su lado, el perro guardián. Se veía exactamente como yo lo había visto en la cueva y en el camino. Una lágrima rodó por mi mejilla, y tan solo dije: gracias por salvarme, abuelito. Mi amigo Chalo, hace mucho tiempo que ansío regresar a mi pueblito. Cuando yo tenía unos 9 años de edad, mis padres se mudaron a la ciudad en busca de nuevas oportunidades. El campo, el monte, el aire frío de las montañas, la luz del sol subiendo en el cielo, cambiando los colores y tonos de los árboles, mientras el astro rey cambia de posición durante el día. Cómo extraño ese espectáculo de cada mañana al salir a la terraza de mi antigua casa. El tiempo ha pasado, me he hecho mayor, pero aún mantengo en mi corazón la ilusión de algún día volver a visitar aquel pueblo donde pasé una infancia tan feliz. No me quejo de mi vida en la ciudad, pero una parte de mi corazón no deja de pensar cuán diferente hubiera sido si mis padres no hubiesen tomado la decisión de dejar aquel hermoso lugar. Yo era tan solo un niño cuando nos mudamos. No entendía al 100% lo que pasaba. Una parte de mí sentía emoción por el cambio, pero pronto me daría cuenta de las dificultades que traen un cambio tan drástico de ambiente, de clima, de aire y de personas. Si tan solo hubiera sabido lo mucho que iba a extrañar a mis amigos de la primaria y a mi mejor amigo Chalo, mi vecino, tal vez hubiera puesto algún tipo de resistencia a la mudanza, resistencia que seguramente no hubiese servido de nada, pues una vez que mi padre ha tomado una decisión, no hay fuerza en el cielo o en la tierra que le hagan cambiar de parecer. En fin, ¿qué más da? Eso es lo que me gustaría decir con firmeza. ¿Qué más da? Pero no puedo. Aunque exteriormente me adapté a la ciudad, a los carros y a las grandes masas, muy dentro de mi corazón, nunca dejé de anhelar volver a aquel bello cerro. A veces, aún sueño que corro por la carretera a gran velocidad como con fuerza animal. Pero cuando estoy a unos pasos de entrar al camino de tierra y altos árboles, de pronto, ya no tengo fuerza para continuar. Y es en ese preciso momento
cuando despierto de mi sueño. Algunas veces he tratado de buscar a mis antiguos compañeros de primaria, pero todo es en vano. Han pasado demasiados años, y seguramente ellos ya me han olvidado. Debo admitir que en algunas ocasiones sí regresamos a dar paseos por el pueblo, en especial por el río rumbo a los destinos turísticos del lugar, pero al pasar de los años íbamos cada vez menos, hasta que por fin dejamos de ir por completo. En esos paseos, recuerdo que anhelaba de pronto encontrar a alguno de mis antiguos amigos, pero nunca sucedió. Fue en ese momento cuando comprendí que lo que extrañaba no era solamente el lugar, sino a mis amigos, la época de mi infancia. No extrañaba tanto el sitio, sino el periodo de tiempo. Aún así, he decidido ir yo solo a mi viejo pueblo. Tengo ganas de ver mi antigua casa. Lo último que llegué a saber de ella es que ahora está abandonada. Los últimos dueños prácticamente han sido imposibles de localizar. Simplemente desaparecieron, dejando varias propiedades sin información. Bueno, no importa. Ya estoy llegando. A través de la ventanilla del camión, puedo distinguir el mercado donde solía ir con mis padres a almorzar. Me bajo del camión, y por primera vez en muchos años, mis pies tocan de nuevo aquel suelo empedrado. El aroma a tierra mojada y bosque llegan con múltiples recuerdos a mi nariz. Frente al mercado está mi antigua primaria. Es más pequeña de lo que recordaba, pero la pintura no ha cambiado mucho. Miro la puerta abrirse, y al ver salir corriendo a los niños en busca de sus padres, de pronto siento un escalofrío en mi espalda y un nudo en mi garganta. Y entonces, dentro de mis recuerdos, puedo verme a mí mismo, saliendo con mi grupo de amigos, aquellos amigos de los cuales nunca volví a saber nada. Así es como en ese momento me invade una tremenda nostalgia. Entro a un puesto del mercado, pido unas ricas quesadillas de chicharrón, unas gorditas también. En cuanto le hinco el diente a estas deliciosas garnachas, puedo darme cuenta gratamente que la sazón del mercado no ha cambiado, sigue siendo el mismo. Recetas que se heredan de padres a hijos a través de los años y que mantienen una sensación de que el tiempo no ha pasado en aquel lugar. En cuanto termino de almorzar, me retiro rumbo al monte. Aún recuerdo el camino a casa. El sol ilumina con todo su esplendor y puedo ver para mi sorpresa que no hay ni el más mínimo cambio en la sensación percibida por mis sentidos tras el pasar del viento sobre mi piel. Los mismos aromas, las mismas sombras ondulantes, aquellos bellos colores fríos, húmedos, cafés, verdes, naranjas. El otoño se acerca rápidamente. Cuando por fin llego a la ladera del cerro, sobre la cual se encontraba mi casa, puedo ver también en ruinas las otras viviendas que estaban alrededor de la subida. Al comenzar a subir por las viejas y derruidas escaleras, hechas a base de una gran cantidad de materiales mezclados con la misma tierra del monte, el sonido de mis pies sobre las hojas caídas de los árboles alerta de mi presencia, y algunos perros abandonados salen de las casas derruidas. Algunos ladran, otros regresan asustados a sus escondites, y los más amistosos se me acercan moviendo la cola para ver si tengo algo de comer. Después de darles un poco de pan que traía en mi morral a aquellos pobres animales, llego por fin a la que fuera mi casa. Se ve tan vieja, tan antigua. Es verdad que durante mi infancia la casa permaneció sin acabados, pero el tiempo ha sido mucho más duro con ella de lo que normalmente es. Pruebo un poco la resistencia de los muros. Parece bastante estable todavía, pero por dentro, la humedad y la naturaleza han retomado lo suyo. Mientras recorro los cuartos y las escaleras, vienen imágenes a mi mente de aquellos años maravillosos. A veces sonrío, a veces me siento nostálgico. La magia de los recuerdos. Cuando por fin llego a la terraza alta de la casa, me doy cuenta de que el puente que hizo mi padre para pasar del techo al camino alto del cerro aún sigue ahí. Entonces, se me viene a la mente el recuerdo de ver llegar a mi amigo Chalo junto a su mamá, desde el fondo del siguiente camino de árboles y tierra. En ese momento,
Logro medio recordar cuál era el camino hacia su casa. Estoy a punto de volver al poblado, pero una fuerza dentro de mí me llama. Siento muchísima curiosidad y decido no perder la oportunidad de ver si Chalo aún vive ahí y si aún me recuerda. Antes de cruzar, pruebo de nuevo la firmeza del puente. No es muy grande que digamos, pero una caída desde la parte trasera de la casa abandonada y en medio de la nada no parece una buena idea. Aún así, me arriesgo a cruzar. No pasa nada. Estoy del otro lado, a salvo. Retomo mi camino rumbo a una de las partes más profundas del bosque. Conforme veo las sombras de los árboles a los lados y los grafitis de aerosol en las piedras, vienen de nuevo los recuerdos a mi memoria. Puedo verme de nuevo corriendo junto a mi amigo Chalo. Él solía tener siempre muchos perros, de raza San Bernardos. Cuando por fin logro llegar a lo que, si mi memoria no me falla, era la casa donde vivía, a través de la vieja cerca de madera, se alza la cabeza de un perro bastante viejo, y como era de esperar, de raza San Bernardo. Pero ha pasado tanto tiempo. Seguramente aquel perro no puede ser de aquellos animales que solían conocerme. Estoy en lo cierto. En cuanto me ve, me ladra con un sonido ronco y grave, pero no se ve que tenga intenciones de atacarme. Entonces, puedo ver en la ventana de aquella casa de tabique cómo un ojo se asoma a través de la cortina, la cual se cierra de inmediato. Puedo escuchar la madera de la puerta rechinar. Los cerrojos caen pesadamente, y al abrirse por fin la puerta, cae una gran cantidad de polvo de la madera. Y ahí está. Han pasado los años, pero algo dentro de mi corazón me dice que aquel hombre de edad madura, en el marco de la puerta, es mi amigo Chalo. Miguel, Miguel amigo, ¿eres tú? Sí, esa pregunta lo confirma. Chalo aún me recuerda. Soy yo, mi amigo. Chalo corre y abre también la reja de madera y me recibe con un fuerte abrazo. Y entonces ambos derramamos lágrimas. Tanto tiempo sin ver a mi mejor amigo Chalo. Él me invita a pasar. En cuanto entro al jardín, aquel viejo San Bernardo se me acerca, me olfatea, mueve la cola, y entonces regresa de nuevo al viejo colchón sobre el que estaba acostado cuando llegué. Mi amigo, Miguel, definitivamente eres tú. Puedo saberlo porque siempre le agradaste a los perros, me dice Chalo. Entramos a su casa. Está bastante vieja. Puedo notar mucho polvo en todas partes. Qué extraño, pienso. Chalo toma un viejo trapo de cocina y sacude unas sillas muy antiguas de madera que, según recuerdo, las había hecho su padre. Las acerca a la chimenea y la enciende. Ven, mi amigo, seguro que te estás muriendo de frío. Apuesto a que ya no recordabas cómo era el clima por acá. Sonrío. Tiene razón. He estado caminando bastante, pero aún así, el frío es tremendo. Ya no recordaba que fuera así. Es evidente entonces lo mucho que mi cuerpo se ha adaptado a la ciudad y su clima más caluroso. Ambos nos sentamos y conversamos por largo rato recordando tantas aventuras vividas cuando nuestras familias iban juntas de paseo río arriba, pero nunca subíamos más allá de la zona turística del cerro. Reímos, lloramos y al final tan solo nos quedamos sentados mirando el fuego arder en la chimenea. De pronto, poco a poco comienza a invadirme un extraño y profundo sueño. Trato de mantenerme despierto, y en ese momento, mi amigo Chalo me ve con mucha seriedad, pero con una sonrisa nostálgica. Mi amigo Miguel, tenía tantas ganas de volver a verte, tantas. Agradezco al cielo que se me haya concedido haberte visto una vez más, mi amigo, pero me temo que ya tengo que retirarme. El tiempo se acaba. No lo desperdicies. En ese momento, no puedo más. Mis párpados se sienten tan pesados. Sin darme cuenta, me quedo dormido junto a la chimenea. Señor, señor, ¿se encuentra usted bien? Escucho una voz como de un ángel, o al menos siento que es una voz sumamente suave. Entonces, me doy cuenta que me quedé profundamente dormido. No sé cuánto tiempo habré estado así,
tal vez no fue demasiado, porque el fuego de la chimenea apenas comienza a extinguirse. Los ladridos fuertes y graves del San Bernardo terminan por sacarme de aquel estupor en el que me encontraba. En ese momento, noto que aquel viejo perro está junto a mí. Seguramente se quedó a mi lado, vigilando mi sueño. Al despertar por completo, puedo notar en medio de la luz de la puerta afuera en el jardín a una joven de unos 16 años de edad, tal vez un poco más. Junto a ella hay una señora un poco encorvada, con pronunciadas arrugas en la frente, pero aún así, su mirada transmite una mezcla de fuerza, intriga y temor. Dentro de mi mente pienso, seguramente es la familia de Chalo. La señora encorvada, en cuanto ve que he despertado por completo, me dice, ¿quién es usted? ¿Y cómo entró en este lugar? Entonces me levanto de la silla y saludo con cortesía. Buenas tardes, me llamo Miguel. Yo era amigo de la infancia de Chalo. Hace años que no lo veía y hoy vine a buscarlo. Discúlpenme si las asusté o incomodé de alguna manera, pero Chalo les puede confirmar que somos viejos amigos. Él fue el que me dejó entrar y prendió la chimenea. Algo extraño está ocurriendo. Puedo verlo en la forma en que ambas mujeres, madre e hija, se miran entre sí. Entonces, la joven habla diciendo, ¿Perdón? ¿Está usted seguro de lo que está diciendo? ¿Puede describirme cómo era el señor que lo dejó entrar? Con toda seguridad, les respondo. Y también les cuento un poco de mi amistad con Chalo durante la infancia. Cuando acabo de hablar, puedo notar que la joven le está señalando a su madre la presencia del San Bernardo. El hecho de que el perro esté muy cómodo a mi lado parece traer un sentimiento de tranquilidad sobre la encorvada mujer, pero pronto su mirada, además de tranquilidad, denota solemnidad y asombro. Es entonces cuando aquella mujer habló y con lágrimas en los ojos me dice, Señor Miguel, puedo comprobar por sus palabras y lo tranquilo que se ve el Max a su lado, que todo lo que dice es verdad, pero no sé qué pensar acerca de lo que me acaba de contar. Chalo fue mi esposo, y en verdad, me cuesta trabajo creer que vino por un rato para estar con usted. Puedo ver que su amistad era muy fuerte. Tras escuchar las palabras, fue mi esposo, un escalofrío comienza a recorrer mi espalda. En ese momento, puedo notar a través de la puerta una camioneta vieja y oxidada, en la que debieron haber llegado aquellas dos mujeres, y puedo ver en la parte de atrás unas flores de cempasúchil asomarse entre la carga. La joven habló y dijo, lo que mi madre quiere decir es que es imposible que mi papá le haya dejado entrar, porque él murió hace más de 5 años. Aquellas palabras me caen como balde de agua fría sobre la espalda. ¿Pero cómo? ¿Cuándo? ¿Qué está pasando? Todo me parece una extraña pesadilla. Pero entonces mi mente empieza a razonar. Aquel momento en el que Chalo me abrazó, no lo había pensado hasta ahora, pero recuerdo no haber sentido nada, o al menos no físicamente, fuera de una sensación de luz y calor. Pero ahora que lo pienso mejor, fue como haber abrazado una corriente de aire cálido. Pensé que había sido por el tremendo cansancio de subir el cerro caminando, pero la condición de la casa y el hecho de la nula presencia de más personas en los alrededores termina por confirmar que fui recibido por un ánima del más allá. Por fin, un mar de lágrimas termina por salir de mis ojos y me desmorono frente a la familia de Chalo y les cuento toda mi tristeza y lo mucho que ansiaba regresar y volver a ver a mi amigo Chalo. En ese momento, ellas también sucumben ante la emoción de la escena y se sueltan a llorar conmigo por la despedida de mi amigo Chalo. Tras calmarnos un poco, la señora me dice su nombre. Yo fui la esposa de Chalo. Mi nombre es doña Cristina. Mucho gusto, señor Miguel. Ahora, el rostro que al principio era duro y temeroso, ahora está lleno de ternura y compasión. Es el turno de la chica. Mi papá me llamó Alicia, pero siempre me decía Licha. Se ríe mientras otro par de lágrimas se escurren de sus ojos.
Es un gusto conocerles, les respondo. Veo que traen muchas cosas en la camioneta. ¿Puedo saber para qué son? Ellas entonces me hablaron de su pena, y de una parte de la pena del pueblo. Ellas me contaron rápidamente cómo la economía comenzó a decaer. La gente que vivía lejos, muy dentro del cerro como ellas junto a mi amigo Chalo, comenzaron a abandonar poco a poco aquellos lugares distantes en busca de mejores oportunidades. Pero a Chalo le dolió mucho dejar aquella casa en aquel lugar tan bello, igual que me sucedió a mí. Doña Cristina me dijo que en cuanto llegaron a la ciudad, aunque las cosas poco a poco mejoraron económicamente, al irse del cerro, fue como si a Chalo se le quedara una parte de su alma en aquel lugar. Parece ser que se enfermó de tristeza y de nostalgia. Por respeto a su memoria, no me dieron más detalles de su enfermedad, pero me dijeron que en su lecho de muerte, él tan solo les pidió que cuando le pusieran su ofrenda del Día de Difuntos, lo hicieran en su casita del cerro. Mientras platicábamos, doña Cristina y su hija Licha me mostraron la carga de la camioneta. Eran materiales, adornos, papel picado, comida y flores para montar una ofrenda de Día de Muertos para mi amigo Chalo. Me dijeron que cada año, desde su muerte, habían cumplido su promesa puntualmente y pasaban aquellas fechas en el pueblo. Al ir colocando la ofrenda, los manteles, el papel picado, las flores de cempasúchil, las calaveritas de azúcar y los manjares que doña Cristina había preparado, me contaron que la mayoría de la gente del pueblo había dejado de frecuentar la zona, en especial de noche, pues se decía que se veían sombras, que se escuchaban lamentos, gritos y se veían llamaradas de fuego que desaparecían al instante. Se decía que la zona había quedado embrujada, pero a ellas no les importaba. Además, aquel perro viejo, aquel noble San Bernardo, jamás se retiraba del lugar. Ellas iban de vez en cuando a dejarle comida, y algunas ocasiones cuando llegaban, lo habían visto como jugando con el viento, pero ahora comprendían que era Chalo, que venía a jugar con su perro. Finalmente, pusimos el cuadro con la foto de Chalo en el centro de su ofrenda. Después de una oración solemne por el descanso de mi amigo, bajé con su familia al pueblo en la oxidada camioneta. Estuvimos un rato en el mercado, disfrutando del festejo del Día de Muertos, y al final fuimos con velas y luces al cementerio, con la demás gente, a pasar la noche junto a los difuntos. A la mañana siguiente, volvimos para levantar la ofrenda y dejar la casa limpia. Doña Cristina y su hija se retiraron, pero yo permanecí un rato más en el jardín con el San Bernardo. Me retiré solo un poco después caminando por la vereda, y justo antes de perder de vista aquella vieja casa, en la curva del camino, sentí una ráfaga de viento, y al girarme para ver por última vez aquel extraño lugar, me pareció ver a Chalo junto a su perro, diciéndome adiós con la mano. Unas últimas lágrimas corrieron por mis mejillas, y respondí con un fuerte adiós, amigo mío, hasta que llegue el momento en que nos volvamos a ver. Muchas gracias por haber visto este video. No te olvides de dar like, suscribirte y activar la campanita para que te enteres de los próximos videos. También puedes dejarme tus sugerencias y opiniones en la caja de comentarios. Y si gustarías que narrara alguna de tus historias o anécdotas, te invito a que me sigas y me contactes en mi página de Facebook. Sin más que decir, yo me despido. Sigue disfrutando del ambiente del Día de Muertos. Esto es Relatos y Pasatiempos. Yo soy su amigo, el vampiro de Iztapalapa. Hasta la próxima.